Dios es tan bueno. Diga amén a eso. Perfeccionar la santidad. ¿A quién se le ocurrió la idea? ¿A quién se le ocurrió la idea de que la santidad debe ser perfeccionada? ¿A quién se le ocurrió la idea de que debemos aprender cómo perfeccionar la santidad? ¿Qué significa hacer perfecta la santidad? ¿Cuándo habrá sido perfeccionada nuestra santidad? O lo que es todavía más complicado, ¿y qué cosa es una santidad imperfecta? Podemos decir, bueno, yo tengo una santidad imperfecta. Estamos en eso. Vamos a la Biblia, vamos a las Escrituras. Segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 7 y versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aleluya. Un ejercicio que hacemos con regularidad, me gusta hacerlo. Esa primera expresión del versículo 1, estamos en el capítulo 7, esa primera expresión, así que, la idea de ese así que es por lo tanto o de modo que, también se puede traducir de tal manera, ¿sí? O dado que. Así que, ese dado que, ese así que nos refiere otra vez al capítulo anterior. Eso me hace sentir tentado de decir lo que he dicho tantas veces, y lo voy a seguir diciendo. Los capítulos, ese numerito, por ejemplo, en este caso, capítulo 7, versículo 1, ni el capítulo ni el versículo, el numerito, están en el documento original. El documento original es una carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Corinto, en este caso la segunda carta. Carta que le escribe y la escribió como se escribía una epístola, la que fuera, una epístola cualquiera, ¿sí? Párrafos, introducción, despedida, firma, una epístola que cualquiera hace. No tenía nada diferente. El dato importante es que es un documento inspirado por Dios para guiar, edificar y bendecir la iglesia. Luego, los estudiosos llegaron a la conclusión de que era bueno dividir no solamente la Biblia, otros libros, otras piezas de literatura. Con ellos también se hizo lo mismo. Se dividieron en capítulos y en versículos para hacer fácil la búsqueda. De tal manera que ese capítulo 6 termina con punto y aparte y sigue el próximo capítulo, que es simplemente otro párrafo de la carta. No está desconectado, no está divorciado. De tal forma que cuando el versículo 1 dice así que, nos refiere a lo que viene diciendo el capítulo 6.
Lo que diga ese capítulo 6 va a ser la base, el fundamento para esa santidad o santificación de la que nos está hablando este capítulo número 7. Antes de continuar, permítame hacer otra cosa. Permítame decirle lo que el diccionario dice que es santidad. Lo que el diccionario dice que significa esta palabra. En el Antiguo Testamento, la palabra que se traduce como santo o como santidad o como santificar, ese término es el término kadosh, y esa palabra se utiliza para hablar de Dios como el Santísimo, el gran santo, el santo entre todos los santos. No hay nadie tan santo como Él. Esa es una de sus características particulares, la santidad. Nuestro Dios es santo. Y es un término que también allá en el Antiguo Testamento se utilizó mucho para hablar del pueblo de Dios como un pueblo en proceso de santificación. Y había una serie de rituales mediante los cuales la gente se santificaba. Además de eso, se santificaban objetos, se santificaban cosas. Por ejemplo, instrumentos cúlticos. Esto se santifica cuando solo se utiliza para el culto a Dios. Un templo, los utensilios del templo. A veces, cuando yo soy renuente a que los muebles del templo se utilicen para otras cosas, hay gente que me mira raro. Usted luce como sacerdote del Antiguo Testamento. Y yo le dije, sí, yo no he arrancado el Antiguo Testamento de mi Biblia. Yo lo tengo allí, lo sigo leyendo. Y me parece que sí debemos tener cuidado con creer que a Dios la estructura física no le importa en lo más mínimo. No le importa. Pues el Dios del Antiguo Testamento no se ha muerto. Él no murió. Él todavía quiere que seamos santos físicamente, además de espiritualmente. Mire, distanciar lo espiritual de lo material tiene como peligro que alguna gente llegaron a creer que la santidad es solo espiritual y el cuerpo no importa. Entonces, ayer eché una canita al aire, pero solo en el cuerpo. ¿Qué le pasó a usted? Es curioso, pero básicamente casi todos los pecados, con muy honrosas excepciones, son del cuerpo. Sin el cuerpo es muy difícil pecar. Cuando usted no quiera pecar, deje el cuerpo en su casa. Váyase en el espíritu y va a ver cómo uno peca, porque usamos el cuerpo para pecar. ¿Sí? Por lo tanto, para contaminarnos. Y usamos el cuerpo para adorar, para orar, para servir a Dios, para hacer su voluntad. Dígame, por favor. La palabra significa ser puro. La palabra significa ser puro física y espiritualmente. No solo de forma ritual, de forma práctica. En el Nuevo Testamento, la palabra que se utiliza, obviamente, es una palabra en griego y es la palabra agios. Es importante que la miremos porque también en ocasiones, como la del Antiguo Testamento, significa separado. Y esa es la forma más común en que los predicadores aluden al término santificar, apartado, separado para Dios. Y tienen razón. Significa apartado para Dios, significa separado para Dios. Es lo mismo que decir consagrado. Una cosa santificada es una cosa consagrada. Así es que cuando una persona se santifica, se consagra para el Señor, dice, no voy a servir a otros dioses.
No voy a adorar otros dioses. No voy a tener esta relación con nadie y con nada que no sea el único Dios verdadero. Amén. Pero en el Nuevo Testamento, el término santidad significa más veces puro que separado. Pureza. No es solamente apartado, sino ser puro. Porque nuestras acciones de pecados no siempre, casi siempre, pero no siempre tienen que ver con una acción física. A menudo tienen que ver con una actitud interna. Y Dios nos quiere puros por dentro y por fuera. Así es que ser santo es ser sin mancha y sin arrugas. Sí, usted le puede dar un aplauso al Señor. Sin mancha y sin arruga y sin cosa semejante. Usted puede alabar al Señor. De esa manera, cuando miramos ese versículo 1 del capítulo 7, entonces esa expresión santidad va cobrando otra dimensión en el pensamiento. Vuelvo a leer nuestro versículo, el 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿No les parece precioso? Dije que el así que nos remite al capítulo anterior. Vamos allá. Particularmente nos está remitiendo al versículo número 14. Lleguemos a él, 6:14, misma segunda carta a los Corintios. Leo el versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Así comienza. ¿Sabe lo que hicieron los cristianos con eso? Dijeron, eso significa no te cases con un inconverso. Ok, es verdad. Dice, no te cases con un inconverso, pero también dice, no te cases con una inconversa. Pero también dice, no te unas en proyectos que te puedan contaminar con alguien que no es santo. Ya me di cuenta que eso no le sonó muy importante. Vamos a ver si lo aplicamos de forma que nos suene importante. Ese pasaje dice que Dios muestra un tipo de preocupación, si puedo utilizar el término en relación a Dios de forma responsable, de parte de Dios, un interés en hacernos saber que hay cierto tipo de vínculo con el mundo, con el inconverso. Pueden ser negocios, pueden ser amistades, pueden ser relaciones que nos pueden hacer daño. El mismo apóstol Pablo nos va a aclarar que él no está diciendo que no podemos relacionarnos o que no podemos trabajar o que no podemos tener amistad. Él dice, porque de otro modo tendríamos que salir de este mundo. Claro, no hay nada malo en que usted tenga que trabajar junto al escritorio de una persona que es un gran pecador o pecadora. No hay problema en tener que compartir en un ambiente donde hay gente que no sirve a Dios. Pero lo que Dios está diciendo es, cuidado con la relación, cuidado con la influencia, porque todo contacto con el mundo debe ser para que usted los influencie a ellos y no que ellos le vayan a influenciar a usted. Hay que tener cuidado con ciertas conversaciones, porque algunas conversaciones, sin uno darse cuenta, cae en el chisme, cae en la crítica. No es cierto. Y si no se cuida, cae en la difamación. Por lo tanto, cae en el pecado.
Hay momentos en que si uno no tiene cuidado y no pone límites a ciertas relaciones, ellos se van a aventurar a hacer chistes, a declarar cosas, a hacer invitaciones y sugerencias. Y cuando uno viene a abrir los ojos, se embarcó en un tipo de diálogo que no trae gloria a Dios y que lejos de bendecir, contamina. Usted debe decir amén. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Yo quiero seguir leyendo porque observe cómo desmenuza esa expresión yugo desigual. Lo explica. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Yugo desigual, justicia con injusticia. La palabra compañerismo se puede traducir también como asociación. ¿Qué asociación hay entre lo justo y lo injusto, entre la justicia y la injusticia? Cuando nos vinculamos al mundo podemos participar de injusticia, cosa que a Dios no le agrada. Luego pregunta otra vez, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? En el culto de las 9, en el culto de la mañana, así a media predicación, de repente se fue la energía, se fue la luz, quedamos a oscuras. No tuve que ilustrar este versículo. Todo el mundo se dio cuenta que la luz y las tinieblas no tienen comunión. Tan pronto llegó la tiniebla, la luz se fue. O la tiniebla esperó a que la luz se fuera para ella entrar. No entran juntas. No pueden estar aquí presentes las tinieblas y la luz. O es luz o es tinieblas. Satanás y Dios no cohabitan. Satanás y Dios no comparten el trono de su corazón. Unas veces me guía el diablo y otras veces me guía Dios. No, ese timón lo tiene solo uno. Si usted se lo entregó a Cristo, Él no lo suelta por nada. Alguien debe darle gloria a Dios. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Allí Belial puede decir diablo, ¿sí? ¿Qué concordia Cristo con el diablo? Concordia allí es armonía. ¿Dónde tienen Dios y el diablo armonía? ¿Dónde tienen Cristo y Belial armonía? Entonces la gente quiere de alguna manera convertirse a Cristo, pero mantener algo de la rutina mundanal. Convertirse a Cristo, pero no desechar ciertas prácticas, ciertas costumbres. ¿Y qué concordia? La armonía. ¿Qué concordia? ¿Qué armonía? Cristo con Belial o el diablo. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Y allí parte también puede ser traducida, ¿qué tienen en común el cristiano con el inconverso? ¿Qué tienen en común el creyente con el incrédulo? La respuesta a cada una de estas preguntas es nada. Nada en lo absoluto, ni la justicia con la injusticia, ni Dios con el diablo, ni el creyente con el inconverso, ni la luz con las tinieblas, absolutamente nada. El apóstol está hablando de nuestra vida en general y diciendo, no hagan yugo desigual, no les conviene. No es que a Dios le preocupa en el cielo porque le incomoda y el pobre Dios no puede dormir esta semana. A quien nos hace daño tener comunión con el mundo es a nosotros, no es a Él. Es a mi vida personal. Me privo de crecer en Dios. Me privo de acercarme a Él. Aleluya.
Entonces el versículo 16 dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Cómo caímos aquí? Lo vamos a descubrir ahora. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ok. Cuando miramos el templo de Dios como aquel edificio que estaba en Jerusalén, el templo del Señor, ya usted sabe, en el templo solo se adoraba a uno, a nuestro Señor, el Salvador del universo, el Creador, el Dios Todopoderoso. Solo a Él se adoraba allí. El judío era monoteísta, y lo es en términos generales, cuando menos a nivel religioso. La religión judía sirve al Dios de las Escrituras, al Dios de Abraham, al Dios de Jacob, al Dios de Isaac, al Dios de Moisés, al Dios de Abraham, el que se reveló allí en la zarza, el que dividió el mar, a ese, al Dios verdadero, a nadie más. No había tolerancia con la idea de servirle a otro Dios. Pero sálgase de allí, sálgase de la adoración. Nos está diciendo: no hay tolerancia con creer una enseñanza contraria a la enseñanza del Dios verdadero. No es solamente asunto de postrarse y adorar. Es sorprendente cómo la gente puede tener un ídolo colgadito del cuello, o lo lleva en una tarjetita, o lo tienen en algún lugar, y le dice: pero yo no lo adoro. A ver, ¿usted le creería eso a su esposo? Si encuentra la foto de la otra y él: ay, pero no, yo no. Nos fuimos de vacaciones, pero usted no le creería eso. Dios tampoco. Dios no comparte su gloria con nadie, y no comparte su gloria con cosa alguna. Dios no la comparte. O Él es veraz y todo hombre mentiroso, o Él no es Dios. Pero la Biblia dice claramente que Él es veraz, y lo que le enseña es absolutamente cierto. ¿Por qué vamos a dejarnos arrastrar por el mundo cuando podemos disfrutar plenamente de lo que Dios ha hecho para su gloria? Dele gloria al Señor. Déjeme insertar aquí un versículo que está en la carta de Santiago, el hermano del Señor. Usted lo conoce de memoria, está en el capítulo 4, versículo 17, se lo leo. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ya eso no es pecado por acción, es pecado por omisión. Y el pecado por omisión contamina tanto como el pecado por acción. Bueno, pastor, pero yo no robo, yo no miento, yo no mato, yo no insulto. Bueno, tampoco adoro, tampoco oro, tampoco busco del Señor, tampoco ofrendo. Cuidado. O yo no le hago mal a nadie, pero tampoco le hago bien. Yo no lo mando al mundo, pero tampoco lo evangelizo. Y entonces nuestro cristianismo se convierte en un cristianismo débil por omisión. Porque no hacemos lo que Dios quiere que hagamos. ¿Sabe? Dios tiene un plan con usted en la iglesia. Lo voy a repetir otra vez. Dios tiene un plan con usted en la iglesia. Dios tiene un propósito con usted en su reino. Y tengo que funcionar porque Dios cuenta con nosotros. Alguien debe alabar a Dios con todo el corazón. Ok, volvamos a nuestro versículo. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, puesto que tenemos tales promesas, ya
que tenemos tales promesas. Está diciendo, tales promesas son la base y el fundamento de la santidad de la que habla el resto del versículo. Tales, pues, puesto que tenemos tales promesas, ¿sí? Entonces limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, etcétera. Okay. Puesto que tenemos tales promesas, usted tiene que preguntar, ¿cuáles promesas? Tales promesas. Ese tales está escrito allí para dos cosas. Uno, para que busquemos en el capítulo anterior. Y dos, para que entendamos que son promesas sin comparación. Esa expresión tales es la misma que utiliza en Juan 3:16 cuando describe el amor de Dios y no puede compararlo con nada. No lo puede comparar con cosa alguna. ¿Con qué va a comparar el amor de Dios? No lo puede comparar con nada porque no hay nadie, no hay cosa alguna que ame como Dios ama. Nada en el universo ama como Dios le ama a usted. Por eso el versículo dice, de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera, como diciendo, no hay comparación. De tal manera, claro. La repetición nos ensordece. Y ya repetimos Juan 3:16 como nada. Pero lo que dice allí, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, unigénito. A ver, la pregunta es, ¿por quién usted sería capaz de entregar a su hijo? ¿A quién ama usted tanto en este mundo que dice, si tengo que sacrificar mi hijo hasta la muerte, lo sacrifico? ¿Por quién? ¿Por qué cosa? La respuesta es por nada. Por nada. Yo sé perfectamente que usted no sacrificaría a su hijo por mí. ¿Sabe por qué lo sé? Porque yo no sacrificaría el mío por usted. Yo no voy a dar a mi hijo por ninguno de ustedes. Y ninguno de ustedes va a dar a su hijo por mí. Por mucho que usted me ame, usted va a decirme, no, mi hijo, no. No lo toque, pastor, que hay guerra. ¿No es cierto? ¿Cómo es el amor de Dios? Y ese versículo pretende que nosotros lo consideremos. ¿Cómo será que nos ama, que dio a su Hijo con el propósito de que fuéramos salvos? ¿Cómo será que le ama a usted, que Cristo dio la vida por usted? Así debemos tomar esta expresión, tales promesas. Puesto que tenemos tales promesas, por favor diga conmigo, ¿cuáles promesas? ¿Cuáles promesas? Esa es la pregunta que yo estaba esperando hacía rato. Pues inmediatamente el pasaje nos va a decir cuáles son esas promesas. Vaya conmigo, por favor. Versículo 16. Vamos a comenzar a ver. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Aquí comienza ahora las promesas. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. ¿Qué dice allí? Vosotros sois el templo del Dios viviente. ¿Cuántos de los que están aquí son convertidos? A ver, otra vez. ¿Cuántos de los presentes ya nacieron de nuevo? Han tenido la experiencia del nuevo nacimiento, su conversión incondicional a Cristo. Pues toda persona convertida, toda persona que abrió su corazón, toda persona que se entregó a Cristo, aquí lo está describiendo y dice acerca de él,
porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Aleluya, del viviente. Él dice que su templo no es el cielo. Su templo no es el de Jerusalén. Su templo no es el tabernáculo. Su templo es el creyente. Su cuerpo ha venido a ser templo del Espíritu Santo. Oh, eso no puede ser tomado superficialmente, porque si lo vemos en la dimensión que lo describe allí, oiga, si yo hubiese sido uno de esos sacerdotes asignados por Dios al tabernáculo, ese tabernáculo yo lo hubiese tenido resplandeciente siempre. Yo viví una experiencia. Fundamos una iglesia, me fui yo a Ecuador. Cuando regresé, había una crisis. El pastor me llamó. Yo había predicado un par de domingos y me llamó y me dijo: quiero que venga a una reunión de la junta directiva de la iglesia, porque queremos conversar con usted. Cuando llegué, ellos estaban en una habitación, me dejaron a mí en una sala. Tenían que discutir algunos asuntos sin que yo estuviera. Y yo supuse, bueno, seguramente necesitan un copastor y me van a pedir que yo sea el copastor. O necesitan un misionero y me van a pedir que yo sea el misionero. O necesitan un evangelista y me van a pedir que yo sea evangelista. Así es que humildemente le dije al Señor: lo que me pidan, voy a aceptarlo. Y voy a entender que esa es tu voluntad para mí. Lo que ellos me pidan, le digo amén. Finalmente abrieron la puerta y me hicieron entrar. Historia verdadera. Ahí estoy, sentadillo. Dice el pastor: como ha visto usted, desde que usted se fue al Ecuador, la iglesia se ha organizado muy bien. Yo no sé si insinuó que fue porque yo no estaba. Se ha organizado muy bien. Sí, hermano, veo. Tenemos pastor, tenemos copastor, tenemos un par de ujieres, estamos muy bien constituidos. Pero tenemos una necesidad. Y yo humildemente en mi corazón: Señor, como te dije, lo que tú quieras. Lo que el pastor pida, yo voy a decir amén. Dijo: no tenemos alguien que se encargue de la limpieza del templo, no tenemos conserje. Alábalo si puede. ¿Cómo es? Yo venía de campañas grandes, con corbata y todo, de camisa blanca. No tenemos quien limpie. Y yo, de una vez, mi mente se fue a unos minutos antes, en la salita. Señor, lo que el pastor me diga es lo que tú quieres. Entonces, ¿y ahora qué hago? Le digo: era jugando. No, usted no me entendió bien. Déjeme explicarle, Señor, qué fue lo que yo quise decir. Pero yo dije: esto es una oportunidad para que yo me convierta en un grandísimo charlatán y que yo nunca vuelva a tener fe cuando ore. Porque si ahora yo me retracto y digo: oh, no, yo no estaba pensando en esto. Yo estaba pensando en una posición pastoral. Pero yo dije: no, yo le dije al Señor: lo que sea es tu voluntad para mí, yo lo acepto, lo que sea. Entonces el pastor dijo: y un detalle es que no hay sueldo. Entonces yo dije: cualquier cosa menos charlatán. Pastor, usted se sacó la loto. Yo voy a ser el mejor conserje que alguna vez haya tenido esta iglesia. Así es que ese día comenzó mi ministerio de conserjería. Y yo le puedo asegurar a usted que ese templo nunca estuvo más limpio. Nunca. Yo estaba allí todos los días temprano limpiando, feliz de limpiar. En algún momento me dio como que la depre.
la depresión. ¿Y yo qué hago aquí limpiando? Con trapo, mapo, escoba. Ni siquiera vi un vacuum cleaner. ¿Qué hago yo en esto en lugar de estar dando campañas grandes? Y le dije al Señor, Señor, tú me dijiste que me trajiste para un ministerio glorioso. Y esta cosa no me parece muy gloriosa. Y Dios me habló. Ese mismo día Dios me habló. No esperó a la próxima semana. Ese día Dios me habló. Y me dijo el Señor, hay púlpitos con multitudes que no me son gloriosos. Porque allí no me dan la gloria. Pero si tú me das la gloria con esa escoba, barrer será cosa gloriosa. Así es que yo decidí barrer para Dios, limpiar para Dios. Y cuando me tocaba predicar, el podio estaba más limpio que nunca. Me esmeraba. A los 2 meses, el pastor me dijo, necesito que usted acepte ser copastor. Solo que se fue y nunca volvió. Así que quedé como pastor. Sí. Pero no dejé mi ministerio de conserjería. Sí, seguí limpiando. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Pues estoy diciendo que si nosotros interpretamos bien lo que estamos leyendo, lo que estamos viendo aquí, otra vez, volvamos allí. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, nosotros somos el templo. Este templo hay que darle mantenimiento para Dios. A esa lengua hay que darle mantenimiento para Dios. A esa mente hay que darle mantenimiento para Dios. A ese corazón, a esas emociones, a esos deseos hay que darle mantenimiento para Dios. A esas manos, aleluya. Cada molécula, cada átomo, cada poro, cada cabello de nuestro cuerpo tiene que darle gloria a Dios. No solo nuestro espíritu, nuestro cuerpo también. Este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y cuando yo leo eso de que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, y alguien me pregunta, pastor, pero ¿cómo usted entiende que este cuerpo va a ser templo del Espíritu Santo? ¿Usted sabe qué imagen viene a mi mente? La de Eliseo. Murió, lo enterraron, se descompuso, los gusanos se lo comieron. Y cuando solo quedaban huesos, venían con un muerto. Un cadáver, por un fenómeno que ocurrió, se les cayó el cadáver y cayó en la tumba de Eliseo. Léalo en la Biblia. Por el terremoto se había abierto y por la grieta entró. Y cuando ese cadáver entró en contacto con los huesos del profeta Eliseo, la Biblia dice que el muerto resucitó. Resucitó. No, los huesos no estaban en posición de oración. No fue que los huesos se levantaron y el esqueleto le impuso las manos. Los huesos no tienen fe, pero aquel cuerpo era templo del Espíritu Santo. Este cuerpo hay que honrarlo, este cuerpo hay que cuidarlo. Su cuerpo es del Señor, no se puede prestar para pecados porque le pertenece al Santo. Dele gloria a Dios. Hay que provocar que Él se sienta cómodo en nosotros, cómodo con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, con nuestras conversaciones, con nuestras acciones. Tenemos que glorificar a Dios en nuestras vidas.
porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Usted está todavía esperando las promesas, ¿verdad? Vamos aquí. Habitaré. ¿Qué dice Dios que hará? Habitaré. Dios ha dicho, ha prometido que si usted cree, si usted se convierte, si usted le sirve, Él habitará en usted. Dele gloria. No ha terminado, dice, y andaré entre ellos. O sea, entre nosotros. Número 1, habitará. Número 2, andará. Él se mueve en medio nuestro. ¿Lo ha notado? Se mueve en los cultos, se mueve, camina, va entre nosotros y es que va con nosotros al trabajo, a cada actividad, al parque, de vacaciones, en la casa. Él camina, Él se mueve entre nosotros. ¿Qué más dice? Y seré su Dios. Él se comprometió a ser nuestro Dios. No nos deja. Es nuestro Dios. Y Él, como Dios, cumple su trabajo. Cumple su función. Seré, promesa. Seré su Dios. Promesa. Y ellos, ustedes, serán mi pueblo. ¿No le parece? Son promesas maravillosas. Yo seré vuestro Dios y ustedes serán mi pueblo, dice Dios. Él no falla en cumplir su función. La pregunta es si nosotros estamos cumpliendo la función como pueblo de Dios. Es una promesa maravillosa, pero es una responsabilidad enorme. Somos su pueblo. Oh, ya Dios no tiene aquí a Moisés. ¿Y qué hacemos ahora? Tampoco tiene aquí a Abraham. ¿Y qué hacemos? Ya no está aquí Isaac, ya no está aquí David, ya no está aquí Pablo, ya no está aquí Pedro, ya no está aquí Billy Graham. ¿Qué tiene Dios? Pues Dios le tiene a usted y Dios me tiene a mí. Somos nosotros. Él es nuestro Dios, como fue Dios de Abraham, como fue Dios de Isaac, como fue Dios de Jacob, y quiere hacer con nosotros como hizo con ellos. Tenemos que responderle a Él como ellos le respondieron. El pasaje no ha terminado. Por lo cual, salid de medio de ellos. O sea, salga de la relación con el mundo y apartaos. Apartarse es santificarse. Dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Promesa de Dios, os recibiré. Ese recibir es recibir a los hijos de Dios. Conversaba con una hermana hace un rato diciendo, hay que hacer una diferencia entre el Señor cuando recibe al inconverso y el Señor cuando recibe a sus hijos. Al inconverso lo va a recibir como venga, si viene arrepentido. A sus hijos o de sus hijos demanda santidad. De sus hijos demanda integridad. De sus hijos exige, demanda corazón limpio. Fíjese que Dios no exige que usted sea perfecto. David no era perfecto, pero tenía un corazón para Dios. Su corazón era de Dios, era un corazón según el corazón de Dios. Eso significa que aun cuando falló sin amar al pecado. Con arrepentimiento volvía al Señor para seguirle buscando. No significa que no cometen errores, significan que no se desvían del Señor, que seguimos amando a Dios aunque hayamos cometido un error. Todavía los que aman al Señor digan amén. Y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre. ¿Cuántos quieren ese papá? Y seré para vosotros por Padre. Hay cercanía, intimidad.
y vosotros me seréis hijos e hijas. Se dio cuenta que él tiene hijos e hijas, ¿sí? Tiene ambos, y ambos son útiles en las manos de Dios. Hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Quién dijo esto? Diga conmigo, el Señor Todopoderoso. El Todopoderoso dijo que Él es su Dios y usted es su pueblo. El Todopoderoso dijo que Él es su padre y usted es su hijo o su hija. El Todopoderoso dijo que le recibe. El Todopoderoso dijo que usted es su templo y que Él habita dentro de usted. No neguemos esa realidad. Démosle gloria al Señor con todo el corazón. Nuestro pasaje, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué debemos hacer? Limpiémonos. O sea, continuemos el proceso de limpieza. La salvación es un hecho único en la historia. Cuando usted se convirtió, fue salvo. La santificación es un proceso en desarrollo. Es progresiva. Mientras avanzamos con Dios, nos vamos limpiando más. Aleluya. Mientras avanzamos con el Señor, nos santificamos más. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Usted debe alabarlo. En el temor de Dios. El proceso de santificación no se hace en la irresponsabilidad de quien dice, bueno, yo no soy todavía perfecto. ¿Usted ha oído la irresponsabilidad del que justifica sus carnalidades, justifica sus pecados, diciendo, bueno, no esperes que yo sea perfecto. Estoy en proceso. Yo recuerdo una calcomanía que yo detestaba con todo mi corazón. Gracias a Dios que la gente cada día le pone menos calcomanías a los autos. Pero cada vez que yo iba detrás de un auto y veía esa calcomanía, tenía deseos de dar una bazuca. Digo, después de sacarle la gente al carro. Una calcomanía que dice, tenga paciencia, Dios no ha terminado conmigo aún. Es ganas de justificar la carnalidad, ganas de justificar la superficialidad. Yo no estoy diciendo que usted se lo llevó el demonio porque pecó, pero yo estoy diciendo que lo menos que podemos hacer es evidenciar arrepentimiento y deseo de caminar en santidad y de corregir esa conducta y ya no volver a hacerlo. Fíjese que no dice en el relajamiento de quien sabe que Dios es paciente. No dice en el temor de Dios. En el temor de Dios significa con respeto. Significa entendiendo que este proceso de santificación lo controla Él. Significa que ese proceso de santificación lo hago bajo su guianza, bajo su dirección. No es cuando me da la gana, como me da la gana, irresponsablemente. No. Es sujeto con temor al Dios que santifica. Ayúdame, Señor. Estoy aquí. Corrígeme, Señor. Ayúdame a refrenar mi lengua. Como decía el salmista, ponle garfio a mi boca para controlarla, para no seguir diciendo las tonterías que digo, para no seguir haciendo en el temor a Dios, temblando para no ofender a Dios. Recurso poderoso en las manos de quien quiere ser santo, la Biblia. Vaya conmigo, por favor. Salmo 119, versículo 133. Oiga este versículo. Le aseguro que lo va a escuchar
como si fuera la primera vez, como si lo hubiese escrito anoche. Ordena mis pasos con tu palabra. Dígalo conmigo. Ordena mis pasos con tu palabra. Ahora, cierre los ojos y dígalo como orando. Diga, ordena mis pasos con tu palabra. ¿Cómo ordena Dios mis pasos? Con su palabra. Ordenar mis pasos es dirigirlos. Ordenar mis pasos es no solo establecer dirección, pero es también establecer ritmo, velocidad. Dios establece, hay que caminar hacia donde Él camina, al ritmo que Él camina. Ve, nada de que, no, pero más adelante. Yo ahora no puedo. Es que Dios quiere que seamos santos hoy. Es que Dios quiere que caminemos con Él hoy. Es que Dios tiene un plan con nosotros ahora. Ordena mis pasos con tu palabra. El versículo no ha terminado. Y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Aleluya. La Biblia es el instrumento para crecer en santidad, para perfeccionarnos en santidad. Eso implica pensar como Él, sentir como Él, hablar como Él, actuar como Él. Eso significa tenerlo a Él como modelo y caminar en esa dirección. Amén. Soy responsable de ocuparme de mi santidad. Lo voy a repetir. Yo soy responsable de mi santidad. Yo tengo que estar atento. Yo tengo que estar deseándolo. Yo tengo que estar buscándolo. No puedo permitir que mi esposa me arrastre o mi esposo me empuje. No puedo permitir el líder de mi célula, el ministro, el pastor. No, el pastor no es responsable de su santidad. Usted es responsable de su santidad. Tenemos que ser responsables delante de Dios. Yo escribí una frase. Cuando la oración no funcione, considere si tal vez la respuesta no esté en las manos de Dios, sino en las de usted, en las suyas. Hay momentos en que decimos, estoy orando para que Dios me ayude en esto, y no hace nada. Oiga, ¿ha considerado que tal vez eso no sea Dios quien lo tiene que hacer, sino usted? Le pedimos a Dios que haga cosas cuando Dios nos está diciendo que la hagamos nosotros. Estamos como el pueblo de Israel frente al Mar Rojo. Y ahora, y Dios dijo, ¿qué hacen orando? Dile al pueblo que marchen. Dile a esta gente que avance. Dígale a esta gente que se muevan. Y nosotros estamos como que esperando confirmación de que de lo que Dios me dijo ayer. Oiga bien, Dios no tiene que confirmar lo que Él nos mandó a hacer. Eso es como pararse a orar. Ay, Señor, yo estoy orando para ver si tú quieres que ofrende o no. ¿Por qué no le digo la verdad? Yo no tengo ganas de ofrendar. Señor, estoy orando, confírmame. ¿Tú quieres que te alabe? La Biblia está llena. Alábame, 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 alábame. Entonces, Señor, ¿tú querrás que yo te alabe? Señor, ¿tú querrás que yo te adore? Señor, ¿tú querrás que yo te sirva? Señor, si tú quieres que yo te sirva, háblame. Y Dios dije, pues si llevo 10 años hablándote y diciéndote, echa para adelante, cobarde, anímate. Oiga, gente, Dios quiere que avancemos en su propósito y en su plan. Alguien que dé gloria. Oración, adoración, devoción, tiempo de familia. No tengo que preguntarle a Dios si Dios quiere eso. Tengo que dedicarme a lo que Dios quiso que nos dedicáramos. No confunda santidad con legalismo. Usted sabe lo que es darle un bibliazo a alguien. Hay gente que usa la Biblia para golpear.
Sí, y le busco un versículo y allí le va al pobre cristiano. ¿Y yo qué he hecho? Si yo estaba tocando ahí con todo el buen deseo. ¿No es cierto? Un bibliazo. Nadie le da un bibliazo a usted. Le ha sacado un texto bíblico que usted dice, eso vino con toda la santa mala intención de golpearme. Aquí voy. Si doy bibliazos, pero no doy ayuda. Si doy bibliazos, pero no doy testimonio. Si doy bibliazos, pero no doy ejemplo. Si doy bibliazos, pero no doy amor, me he convertido en un legalista sin vida. Biblia para golpear, Biblia para decirle a otro qué cosa hacer. La Biblia es para vivirla, no para dar bibliazos. No para imponerle cargas a otros, sino para hacer lo que Dios nos manda hacer. Considere que la Biblia dice que santidad es un requisito para ver a Dios. Bueno, pastor, pero no es para ver a Dios en el cielo, porque en el cielo lo vamos a ver todo. Puede ser que no sea para eso. Puede ser que sí, pero cuidado. De todos modos. Pero lo que sí es sin duda es que santidad es requisito para verlo en el diario vivir. Yo quiero ver a Dios cada mañana. Yo quiero ver a Dios en mi vida, en mi ministerio. Yo quiero ver la respuesta a mis oraciones. Yo quiero ver cómo los miembros de mi iglesia se edifican. Yo quiero ver que crezcamos en el Señor. Yo quiero ver al Señor en mi familia. Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Debemos leerlo. Debemos leerlo. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dios exige que reformemos conducta. Y esa santidad sin la cual nadie verá al Señor se convierte en una distracción en el sermoneo popular para hablar de cosas externas y de apariencia. Están incluidas. La santidad sí incluye cómo visto. La santidad incluye cómo trato, cómo me relaciono, pero no se queda allí. Es interesante que este versículo que habla sobre santidad comienza diciendo: seguid la paz con todos. Regáleme un par de minutos más. Regáleme su atención. Oiga bien. Se da cuenta que esa santidad de la que habla allí comienza en un ambiente de armonía en la iglesia. Se da cuenta que entender ese versículo bien implica amar a mi hermano, aunque no me caiga bien. Amar a mi hermana, aunque no me gusten algunas actitudes de ella. Se da cuenta que no puedo ser santo cayéndome mal todo el mundo. Este chorro de carnales, yo soy santo, no me junto eso. ¿Cómo se ríe? Se da cuenta que no funciona. Se da cuenta que no sirve. Se da cuenta que esa actitud que algunos que se sienten santos tienen para andar criticando, se las va a llevar el diablo, esas hermanas. Y esos hombres que el demonio, no te vistas que no vas, te quedas en el rapto. Se da cuenta que esa actitud de andarle juzgando la vida a la gente no es santidad.
que no puedo hablar de santidad si no estoy siguiendo la paz con todos. La santidad comienza provocando un ambiente de armonía, y armonía por mí. Allí no dice obliga a que sigan la paz, no dice tú sigue la paz. Yo seguir la paz, eso significa defender a cada hermano y su carácter en mi corazón. Cuando en mi corazón viene la idea de que esa hermana Victoria, mírenla, la tengo que cuidar en mi corazón. Miren, ¿ya vieron a ese hermano Atilio? Cuídense. Ustedes lo ven así calladito. Tiene la música por dentro. Lo que dice la Biblia es que lo proteja en mi corazón, para que entre él y yo, que nunca ha habido, pero para que entre él y yo no haya rencillas, que procure la paz, que procure la comunión, que procure el amor, porque amor y comunión es el verdadero ambiente para que progrese la santidad. Ese aplauso debe ser con fuerza. Se requiere armonía, se requiere concordia, se requiere comunión, porque la comunión estimula santidad. La gente creyó que la santidad era una cosa que se cultivaba en una caverna, como los anacoretas metidos en la montaña para mantenerse santos. Yo un día le falté el respeto a un pastor y le pedí perdón después, porque yo estaba predicando. Estrellita llegó el domingo a la campaña y él me dijo: varón, hablé con su esposita. Le dije: no, yo hablo con ella, yo converso con ella. Dice: esa mujer se afeita las piernas. Sí. Yo le contesté. Yo le dije: en las oficinas de la denominación se siguen reuniendo los líderes los lunes. Me dijo: sí. Le dije: pues mañana lunes yo voy para allá. Me dijo: sí, gloria a Dios. Le dije: voy para allá a presentar cargos con usted, contra usted. Y me dijo: ¿contra mí? Sí, contra usted. ¿Y por qué? Por estarle mirando las piernas a mi mujer. Yo llevo una semana predicando en esta iglesia, le dije. Una semana, y yo no sé cómo tiene las piernas la mujer suya. Yo no se las miro. Yo me conformo con las de la mía. Pero no las recomiendo, eso es más que para mí. Terminó el culto. Eso fue en el altar. Terminó el culto. Y entonces vino a hablar conmigo. No vino a pedirme perdón. Vino a decirme: oiga, usted no va mañana para las oficinas. Le dije: debo ir para que no sea sinvergüenza. ¿Qué es eso? Pues eso es simplemente que necesitan meterse a una caverna, porque se le van los ojos para donde no debe. En psicología eso se llama voyerismo, y es una disfunción sexual. En mi barrio le decían cerebrito ligón, andando metiendo los ojos para donde no debían. La santidad comienza en amor, en armonía, en comunión, en buena relación. Dios quiere que tengamos ese ambiente entre nosotros. Paz entre nosotros para poder estimular santidad genuina, auténtica. Incline su rostro. Sin armonía no hay santidad. Sin paz no hay santidad. Dios quiere que aprendamos. Si esta palabra fue para usted,
Entonces, hablemos con Dios y digámosle al Señor que queremos, que deseamos, que anhelamos. Digámosle al Señor que nos urge buena relación con Él. Yo pregunté hace un rato si usted se había convertido, se había entregado, se había rendido incondicionalmente para seguir a Jesús. En este momento, la pregunta que le quiero hacer es si usted está interesado en ser salvo. Si usted está interesado o interesada en nacer de nuevo. Si usted quiere experimentar y conocer a Cristo como su Salvador. Si usted quiere ser ese templo del Dios vivo. Si usted quiere que Él habite y que se mueva en su vida, en su corazón. Y si es así, por favor hable con Él ahora y permítame participar de esa oración. Yo quiero orar con usted. Yo quiero orar por su necesidad. Si usted quiere que Cristo venga a su corazón y le llene de su presencia, diga que hoy necesita rendirse a Él por entero. Desde donde está, va a levantar su mano y la va a volver a bajar. Y yo sabré que debo orar por usted y por usted, usted y usted. 4, 5, 6 personas, 7 personas, 8 personas, 9 personas, 10 personas. Yo quiero saber si hay alguien más que dice: sí, pastor, yo necesito al Señor. Yo necesito a Dios en mi vida. Yo quiero rendirme por entero. Esos que levantaron sus manos, díganle al Señor: he oído tu palabra y estoy convencido de que no puedo ser feliz ni realizarme si no te tengo a ti. Yo te pido, Señor, que vengas a mi vida, que traigas perdón, que traigas sanidad, que traigas restauración a mi corazón. Yo te pido que me hagas una nueva criatura, que me concedas una experiencia íntima contigo, que me concedas una experiencia personal contigo, que me concedas, Señor, ser lleno de tu Espíritu Santo. Que mi cuerpo sea tu templo. Que yo sea tu hijo, hija. Que tú seas mi Padre. Que tú seas mi Dios. Y que yo sea tu siervo. Gracias, Dios, por oírme. Dígale: gracias, Señor, por oírme. Y gracias por contestarme. Gracias, Señor. Quede ahí donde está. Permítame orar por usted ahora. Padre eterno, cuántas manos se han levantado en este día para decirte necesito. Cuántas personas con su mano han testificado la urgencia que tienen de conocerte, la urgencia que tienen de experimentarte, el deseo que tienen de ser salvos, de nacer de nuevo, de tener un encuentro contigo. Padre celestial, ahora mismo, por tu Espíritu Santo, actúa en ellos, en cada uno de ellos. Llénalos de paz y de la profunda convicción de que son hijos tuyos. Cúbrelos con tu presencia en el nombre de Jesús.